Aquí estamos nuevamente en la segunda parte del video, en la guía número 10. Número entero nuevamente dice ubicación de los enteros en la recta. Ahí tenemos la recta numérica, 0 a la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. Y nos dicen la siguiente frase que nosotros tenemos que completar con la palabra izquierda o derecha. Dice, el menos 3 se ubica a la del 4. El menos 3 se ubica a la del 4. ¿Dónde está el menos 3? ¿A la izquierda o a la derecha del 4? Al lado izquierdo. Entonces aquí anotamos izquierda. Veamos acá sería a ver qué dice, se ubica a la izquierda del 4. Ahí está el 4 y el menos 3, ¿dónde está? A la izquierda del 4. El 42 se ubica a la del menos 43. Por acá está el menos 43. Y el 42 está por acá. Entonces, ¿dónde se ubica el 42? Se ubica ¿a qué lado? A la derecha del 43 negativo. Entonces aquí sería derecha. Y borramos aquí para que no tengamos esto. Siguiente, el 150 se ubica a la del menos 151. El menos 151 está por este lado. Menos 151. Y dice que el 150, que estaría este otro lado. Entonces, la ubicación de quién están pidiendo, la ubicación del 150 con respecto al menos 151. Por lo tanto, el 150 se ubica a la derecha del menos 151. Derecha. Ya. Borramos entonces esto. Y tenemos lo siguiente. El inverso de menos 3 se ubica a la del menos 2. Primero tenemos que ver aquí esto. ¿Cuál es el inverso de menos 3? El inverso de menos 3 es 3. Entonces, el 3 se ubica a qué lado del menos 2? A la derecha. Derecha. Hay que tener cuidado. Y el último, el 2 se ubica a la del inverso de 8. Tenemos claro que es el 2, pero acá, ¿cuál es el inverso de 8? El inverso de 8, esto es menos 8. Entonces, ¿dónde se ubica el 2? ¿A la derecha o a la izquierda del menos 8? A la derecha. Derecha. Revisemos. El 2 se ubica a la derecha del menos 8, que es el inverso de 8. ¿Sí? Obviamente hay que tener mucho cuidado en lo que se está preguntando. Y, por supuesto, tenemos que tener bien claro los conceptos de inverso, valor absoluto, negativo, positivo, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que tener. Bien, vamos a pasar a otra parte. Vamos a borrar. Bien, vamos a ver ahora orden en Z, o sea, cómo están ordenados los números, cuál es mayor y cuál es menor. Acá nosotros tenemos menor, igual, mayor. También estaría menor igual o mayor igual. Después se va a ir aumentando la dificultad de esto. Aquí, A con este símbolo, A mayor que B, se lee A es mayor que B. Si está al revés, X menor que Y, se lee X es menor que Y. El símbolo de eso, para tener cuidado, es lo siguiente, ¿cómo usted lo tiene que tener en cuenta? Primero, ¿cuál de estos dos cuadrados es más grande? Obviamente que este. Entonces, esto, ¿cierto? Tiene que ir, siempre tiene que ir la abertura ahí. Y aquí abajo,
¿cómo sería? ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeño? Si este es el pequeño, entonces tiene que estar la punta acá. Y de ahí, mayor. Y lo otro, por ejemplo, entre dos personas, supóngase que esa sea una persona ahí que anda paseando y lleva su hijito. ¿Mm? ¿Cuál de los dos tiene mayor estatura? Fíjense, el más chico, ¿cómo mira al más grande? Ahí. Entonces aquí, este símbolo siempre, el más grande es la abertura que hay acá. Esa. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Continuamos. Ahora vamos a ordenar estos números que están acá. Primero nos tenemos que dar cuenta cuáles son positivos y cuáles son negativos. Entonces, para poder decir al lado izquierdo o al lado derecho, vamos a marcar todos los que son primero negativos. Tenemos el 23, el 35 y el 3. ¿Cuál está más cerca del 0? El menos 3. Después, el menos 23. Después, ¿qué haría el 35? Recuerden, tenemos que ver los valores absolutos. En los negativos, el que tiene mayor valor absoluto está más alejado del 0. Y el que tiene menor valor absoluto en los negativos está más cerquita del 0. Que al revés con respecto a los positivos. En los positivos, el que tiene menor valor absoluto está más pegado al 0. Y el que tiene mayor está mucho más alejado. Entonces, y ahora anotamos acá los que son positivos. ¿Cuál es el menor de los positivos? 42, 18, 25. El 18. Después el 25 y después el 42. Y ahora ordenamos. ¿Cómo vamos a ordenar? Vamos ordenando así. Menos 35, menos 23, menos 3. Tengo que dejar un espacio aquí. Menos 3, 18, 25 y 42. Y por supuesto tenemos que ponerle aquí el símbolo para que obviamente veamos cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, empecemos de la misma forma. Esto es mayor. El 25 mayor que 18. El 18 mayor que menos 3. El menos 3 mayor que menos 23. Y 23 es mayor que menos 35. Y ahí tendríamos ordenadito. Y con simbología y todo. El otro. 35 menos 35 menos 41. Esos son los negativos. Después los positivos. 62, 40 y 52. 40, 52, 62. Esos son los positivos. Y me queda uno. Me queda uno que es el 0. El 0 va a estar al medio. Ahí. Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 35, menos 41, 0, 40, 52, no, 5,62. Y ahora le colocamos, ¿cuál es mayor de todo esto? O empezamos por al revés, ¿cuál es el menor? El menor es 35 menos 41. Aquí hay que tener cuidado. El menor entre 35 negativo y 41 negativo es al revés. Entonces tenemos que cambiar. ¿Cuál sería entonces la ubicación? Sería menos 45, menos 41, perdón, y menos 35. Ahora sí, ¿el menos 41 es menor que menos 35? Sí, menor. ¿El menos 35 es menor que 0? Sí. 0 es menor que 40, 40 es menor que 52 y 52 es menor que 62. Y ahí estaría listo. Terminado. Listo. Fácil. Veamos otro ejemplo, otro tema. Vamos a borrar.
¿Cómo ubicamos los números en la recta numérica? Para eso hay que tener que ubicarse en el cero. Ahora, si no estuviera el cero, si los números que ustedes van a trabajar no estuviera el cero, obviamente tenemos que ver en qué lugar nos ubicamos. Pero como hay positivo y negativo, empezamos con el cerito ahí. Empecemos a ver los números. Lo otro que la graduación que tiene que tener, las unidades que va a avanzar y retroceder, ¿cierto? Tienen que ser todas iguales. Así que hay que tener mucho cuidado. No puede usted colocar aquí, por ejemplo, el 1 y aquí el 10. Y después el 11, el 12. Eso no corresponde. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Bien, empezamos. Empezamos con los números positivos. Siempre, para no complicarse, los positivos. Ya, sería el 8, el 7 y el 5. Veamos. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí vamos a marcar. Entonces, obviamente, vamos a hacer el trabajo de marcar los números que corresponden. Por ejemplo, aquí tendríamos el 8. Aquí está el 8. Después el 7. Aquí está el 7. Y después el 5. Aquí está el 5. Y para el otro lado, por supuesto, lo mismo. Ahora, con el menos 3, que es más cerca del 0. 1, 2, 3, menos 3. Después el menos 4, que estaría al ladito, menos 4. Y después el menos 6, 4, 5, 6, que sería el menos 6. Ahí están entonces marcados los negativos. Y por supuesto aquí estaría el menos 1, el menos 2, el menos 5. Fácil. Hay que tener cuidado con el signo y nada más. Veamos aquí. El 2. 1, 2. Ahí estaría el 2. Estamos listos. El menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Estamos listos. El 8. Aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos listos. El 4. 1, 2, 3, 4. Listo. El menos 7. Hasta ahí llevamos menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Estamos listos. Y el menos 2. 1, menos 2. Y ahí estarían ubicados en la recta. No es complejo, hay que tener cuidado, hay que hacer una buena recta y una buena división por las unidades que obviamente cada número tiene. Bien, continuamos. Bien, ahora vamos a ver problemas con los números enteros. Pero hay que tener mucho cuidado en la lectura. ¿Sí? Hay que entender el problema para después poder resolver. Daniela tiene un saldo negativo de 15.000. Aquí hay que sacar la información. Si el saldo, lo vamos a hacer con rojo, si el saldo es negativo, entonces este número, ¿cómo se representa? Menos 15.000. En su cuenta bancaria. Si hace un depósito de 20.000, entonces hace un depósito. O sea, ¿qué es lo que va a hacer a su cuenta? ¿Va a sacar o va a aumentar? Va a aumentar. Entonces esto sería positivo. Esto era negativo. Entonces, tenemos acá, entonces, 20.000. Y esto es positivo. ¿Qué tendríamos que hacer para saber cuánto dinero tiene? Esto es en contra y esto es a favor. Para hacer esto tendríamos que ver la suma, ¿cierto? La adición de estos dos valores que tenemos la suma. Entonces le vamos a poner acá una suma. ¿Cuánto nos da eso? Son dos números enteros de distintos signos. ¿Qué se hace cuando se suman dos enteros de distintos signos? Se restan. Al mayor se le resta el menor. 20.000 menos 15.000 son 5.000. Y tenemos que fijarnos en, obviamente, los signos. ¿Cuál es el mayor? El mayor es 20.000.
¿Cuál es el valor absoluto de 20.000? ¿Cierto? 20.000. Y es positivo, es mayor que el valor absoluto de menos 15.000. Por lo tanto, esto es positivo. Entonces, ¿cuánto dinero tiene Daniela? La respuesta es, tiene 5.000 pesos. Y ahí tendríamos el primer ejercicio listo. Sencillo. Hay que tener cuidado, hay que leer bien el ejercicio, el problema y listo. Veamos el segundo. Una empresa tuvo egresos por 225 millones. Estamos hablando en números muy grandes, pero está abreviado con la palabra millones. Si no, tendríamos que poner acá 6 ceros. Y los ingresos por 125 millones. Entonces hay que tener cuidado en esto. ¿Qué es lo que es egreso? Cuando se pierde algo. Salió de mi propiedad, entonces ya lo perdí. ¿Y qué es lo que es ingreso? Cuando llega algo y lo tengo de mi propiedad. Entonces tenemos que ver acá. ¿Qué tendríamos acá? En los ingresos. Si esto lo estoy perdiendo, entonces serían menos 225 millones. Estamos hablando de millones. Y los ingresos son lo que me favorece, ¿cierto? Serían 125 millones. Más 125 millones. Uno es positivo y el otro es negativo. Y para ver cuál es la diferencia, para hacer un balance, digamos, final, tendríamos yo que hacer una adición. Y vamos a sumar ahí. ¿Cómo se suman? Igual que en el de arriba, ¿cierto? Son números enteros, en este caso son de distintos signos. ¿Qué se hace? Se resta 225 menos 125. Valor absoluto mayor menos el valor absoluto menor. ¿Cuánto nos daría eso? 225 serían 100. 100. Y el signo del valor absoluto mayor, este es el mayor, su valor absoluto, el signo es negativo. Entonces aquí tenemos negativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el saldo de la empresa? La respuesta tendríamos que decir lamentablemente que aún en la respuesta, saldo negativo. De 100 millones. Ojo, si ya aquí pongo negativo, entonces esto tengo que borrar. Entonces, respuesta, saldo negativo de 100 millones. Porque, ¿qué pasa si yo lo dejo ahí el menos? Saldo negativo de menos 100 millones. Ese menos con ese menos cambiaría la cosa. Entonces, tenemos que borrar. Bueno, y así, obviamente, muchos problemas que con los números enteros. Obviamente este conjunto es más sencillo. Después vamos a tener más complicaciones con fracciones y otras cosas. Jóvenes, espero que estén bien. Cuídense mucho. Saludos a su familia. Cuídense mucho para que pronto podamos volver al colegio y tener en la sala estas clases que son tan necesarias. Que estén bien. Nos vemos.